Buen día, profesor y compañeros. Soy Andrea Vargas, estudiante de la maestría en Física Médica de la universidad, y en este video entonces presentaré un poco sobre el marco teórico de mi trabajo final de maestría titulado Propuesta de elementos de protección radiológica libres de plomo para pacientes sometidos a exámenes de rayos X. Bien, entonces para abordar este marco teórico, estos temas, haremos una pequeña introducción de la forma en que se relaciona con el trabajo final y las aplicaciones pues, en las que iría. Segundo, una clasificación de las radiaciones ionizantes según la aplicación en la que se va a utilizar. Interacción de las partículas cargadas sin carga y fotones con la materia. Y finalmente, algo de atenuación de fotones. Bueno, la introducción. Entonces, sabemos, o es bien conocido, que las radiaciones ionizantes son ampliamente utilizadas en la física médica, desde el diagnóstico de alguna enfermedad hasta el tratamiento. Entonces, se utiliza la capacidad de penetrar e interaccionar con la materia para pues, lograr estos fines. Sin embargo, el uso de estas radiaciones ionizantes puede causar efectos adversos en la salud de los pacientes o de las personas que están sometidas eh, y tienen contacto con este tipo de radiaciones. Em, Podemos entonces hacer la distinción utilizando pues la carga eléctrica y la masa de las partículas. Entonces podemos distinguirlas entre partículas sin carga y sin masa, partículas cargadas y partículas con masa y sin carga. Pero antes de introducirnos pues, en estas temáticas y ver el tipo de interacción que tiene cada uno, debemos definir dos conceptos importantes que son sección eficaz y transferencia lineal de energía, LED por sus siglas en inglés. La sección eficaz está relacionada con la probabilidad de que ocurra una dispersión, es decir, es la medida de la interacción entre las partículas lanzadas, como se puede observar aquí en el gráfico, contra un centro dispersor, o bueno, en este caso muchos centros dispersores en determinada área A. Para esto debemos hacer ciertas suposiciones. Los centros dispersores están uniformemente distribuidos en el blanco, como lo vimos en nuestra gráfica. No se traslapan en el plano perpendicular y todos los centros dispersores son vistos desde el plano perpendicular. Es decir, que el número de reacciones en determinado tiempo está descrito por el número de centros dispersores por unidad de volumen, n, el área del blanco, el volumen total del blanco, que sería entonces el área por el diferencial de X, el espesor del blanco. N mayúscula sería el número total de centros dispersores en el blanco. Y F sería el flujo, es decir, el número de partículas por unidad de área por unidad de tiempo. Si lo vemos un poco más de cerca, tendremos entonces un solo dispersor, de manera que al hacer incidir un número de partículas, la dispersión de estas partículas en el ángulo sólido pues tendrá que ver con el número de partículas incidentes y el número de núcleos por unidad de superficie del blanco, como está expresado en esta ecuación. Seguimos con transferencia lineal de energía. La transferencia lineal de energía es la cantidad de energía que transfiere una partícula con la capacidad de ionizar el material que atraviesa por unidad de distancia. Aquí se debe hacer la diferenciación entre recorrido y alcance, porque por ejemplo una partícula que incide sobre un material puede golpear y desviar su camino muchas veces, de manera que su capacidad de penetración pues sea pequeña, es decir, avance solo una pequeña distancia a través del material. A medida que se producen estas interacciones, la energía de la radiación incidente va disminuyendo por precisamente la transferencia de energía que se está dando en estos casos. El depósito de energía no es uniforme, sino que es progresivo a lo largo del trayecto o recorrido y difiere pues dependiendo del tipo de radiación. Y bien, como lo habíamos dicho antes, pues vamos a hacer la clasificación de las radiaciones ionizantes según pues las aplicaciones en las que se vaya a utilizar en este trabajo.
Entonces, pues discriminaremos por si son corpúsculos o si son ondas. Entonces, en radiación corpuscular tendremos las partículas como las alfa, betas, protones, neutrones y otras partículas que se generen por rayos cósmicos o en aceleradores. Y la radiación electromagnética como los fotones. Entonces, en esta aplicación serían los rayos X y los rayos gamma. Dentro de las partículas podemos también entonces distinguir entre las cargadas y no cargadas. La interacción de las partículas cargadas con la materia es principalmente interacción coulombiana, el proceso de interacción debido pues, a las fuerzas eléctricas de las cargas y que se producen entre la partícula que incide y los electrones circundantes al núcleo y también con el núcleo, diferente a las partículas sin carga que la interacción se da directamente con el núcleo del medio absorbente. En la radiación electromagnética entonces tenemos la variación de campos eléctricos y magnéticos en el tiempo, en el espacio, que transportan energía de un lugar a otro. Las ecuaciones que modelan el comportamiento de estas ondas están dadas por pues, la ecuación 1 y la ecuación 2. Interacción de las partículas cargadas con la materia. Entonces, tenemos tres tipos de interacción de estas partículas con la materia. Estas son colisión elástica, colisión inelástica y colisión radiativa. En una colisión elástica se conserva tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento. La partícula incidente se desvía de su trayectoria y cede parte de su energía en forma de energía cinética. No se produce alteración atómica ni nuclear en el medio. En una colisión inelástica, entonces, se da que hay conservación de la cantidad de movimiento, pero no de la energía cinética. Entonces, la partícula al sufrir estas colisiones con los átomos del medio modifica su estructura electrónica produciendo excitación, ionización o disociación. Por excitación, entonces entendemos que es cuando la partícula incidente golpea a un átomo y le transmite o le imprime la suficiente energía para desplazar un electrón de una de las capas más internas a una capa más externa, pero no sacarlo del átomo. Diferente entonces a la ionización, que sí es la energía que la partícula incidente golpea con la suficiente energía para desplazar de una órbita más interna un electrón y sacarlo del átomo. Y en el caso de la disociación tenemos, por ejemplo, la radiólisis del agua, que es la descomposición molecular del agua al que está ligada, las moléculas de agua están ligadas por enlaces de puente de hidrógeno y con la incidencia, con la radiación incidente, pueden formarse radicales libres. En una colisión radiativa, la partícula cargada se frena o se desvía en su interacción con los átomos del medio y como resultado emite una onda electromagnética. Estas ondas son más conocidas como radiación de frenado y se da porque la partícula cargada, al sufrir una variación súbita en su velocidad, emite radiación electromagnética. También la llamamos Bremsstrahlung. Interacción de las partículas sin carga con la materia. Como ya habíamos dicho, los neutrones, pues al no tener carga, no interaccionan coulombianamente, sino que interaccionan directamente con el núcleo y en consecuencia, el proceso predominante de interacción neutrónica es reacciones nucleares de dispersión y de absorción. Tenemos entonces que las interacciones de los neutrones con la materia pueden ser colisiones elásticas e inelásticas, procesos de captura neutrónica y reacciones de fisión inducidas por captura neutrónica. Sin embargo, pues esto no va a ser tema de nuestro trabajo, así que pues simplemente lo enuncio y seguimos. Interacción entre fotones y la materia. Entonces, como ya conocemos, las cuatro principales formas de interacción de los fotones con la materia son la dispersión Rayleigh, dispersión Compton, efecto fotoeléctrico y producción de pares. En la dispersión Rayleigh,
consiste en la dispersión elástica de fotones de baja energía por el átomo. En este proceso, entonces, los electrones oscilan siguiendo el campo electromagnético incidente, produciendo la radiación de un campo de la misma frecuencia. La radiación producida por cada electrón atómico se suma a otros para dar lugar a la onda electromagnética emergente. En la dispersión Compton tenemos que un fotón incide sobre un electrón y lo dispersa a un ángulo phi, mientras que el fotón incidente se desvía de su camino a un ángulo teta y continúa con una longitud de onda diferente a la que incidió. Esta interacción se da con un fotón y un electrón de las capas externas, es decir, que está débilmente ligado al átomo. La diferencia entre las longitudes de onda del fotón dispersado con el incidente se puede hallar con la relación del ángulo de dispersión que observamos aquí. En el efecto fotoeléctrico se tiene que el fotón interactúa con un electrón de las capas internas, es decir, que está fuertemente ligado. Este fotón es lo suficientemente energético para poder desplazar al electrón y sacarlo del átomo. Se dice entonces que se da la emisión de radiación característica debido a que el átomo queda con un hueco y cuando se llena con un electrón de una capa más externa, entonces emite radiación característica. Claramente, toda la energía del fotón incidente es transmitida al electrón para poderlo expulsar del átomo. Y finalmente, si la energía del fotón incidente es mayor que la que corresponde a 2 veces la masa en reposo del electrón, entonces el proceso que se da es la producción de pares y es energéticamente posible, de manera que el fotón desaparece y es sustituido por una pareja electrón-positrón. El proceso de producción de pares se hace dominante para energías mayores de 5 megaelectronvoltios. La calidad de un material de proteger contra la radiación se puede medir con su capacidad de atenuación de, por ejemplo, los rayos X. Para esto se deben hacer una serie de suposiciones, entre ellas suponer que la radiación es monoenergética, que el haz de fotones está colimado y incide normalmente en el material y que este colimado es un paso de gran importancia para evitar que lleguen al detector rayos dispersados al atravesar el material, arrojando una medición de intensidad transmitida mayor a la real. Suficiente penetración de la radiación en la materia. En cada interacción el fotón incidente desaparece. La radiación es reducida solamente en intensidad más no en energía al penetrar en la materia y la absorción de fotones por unidad de longitud es pequeña en comparación a la intensidad incidente. Entonces, en el material, el haz monoenergético sería atenuado por las interacciones ya mencionadas y se detectará una cantidad de intensidad menor a la incidente, obedeciendo la ley exponencial que tenemos aquí, donde μ es el coeficiente de atenuación lineal. Vemos en la siguiente diapositiva. Mientras tanto, veamos que en la gráfica podemos identificar cuál es la capa hemirreductora y la capa decimorreductora. La capa hemirreductora hace referencia a la cantidad de material o el espesor que se necesita para reducir la intensidad incidente a la mitad. Y la capa decimorreductora sería la cantidad de espesor o el espesor necesario para reducir la intensidad incidente a una décima parte. De manera que el coeficiente de atenuación lineal hace referencia a la suma de todas las probabilidades de ocurrencia fija de los efectos ya mencionados. En este caso pues puse fotoeléctrico, Compton, pares, pero pueden aparecer en esta ecuación muchos más, los que aparezcan y que intervengan en esa interacción. Y entonces se denomina coeficiente de atenuación lineal, pero el coeficiente de atenuación lineal está limitado porque varía con la densidad del absorbente, incluso si es el mismo material. Entonces, si tenemos un mismo material, pero es más denso o menos denso, nos varía en la medición.
Así que tenemos que definir o se tiene que definir el coeficiente de atenuación másico que nos permite entonces tener una ecuación de atenuación independiente de la densidad. Bueno, esto fue entonces un recuento del marco teórico de lo que será el trabajo final de maestría. Espero sus comentarios, sus preguntas y muchas gracias por la atención.